de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Papá, te damos gracias, Señor, esta noche por tu presencia, Señor. Pues sabemos que tú estás aquí, Señor, es tu casa. Padre mío, que esta noche tu palabra, Señor, hable en nuestras vidas. Que esta noche tu palabra, Señor, impulse, Señor, Padre mío, en nuestras vidas, Señor, a seguir avanzando, Señor, a seguir creciendo, papá, en tu reino. Que mi boca pueda expresar, Señor, lo que hay en tu corazón, Señor, para esta noche, para tu iglesia, Señor, para tus hijos. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se puede sentar, por favor? Siguiendo con nuestra serie de Rompiendo Límites. Y vamos a parar en este miércoles porque vamos a entrar a mes de cultura. ¿Cuántos se gozan por este mes de cultura? Y Dios ponía estos pasajes en mi corazón y los enlazaba con otro que no los vamos a leer, pero en tu casa si los quieres leer. Vemos aquí, sabemos la situación. Pedro y varios compañeros de él habían intentado pescar porque no pescaron. No sé cuántos en esta semana intentaron pescar algo y no pescaron nada. No sé cuántos su vida tal vez a lo mejor está así, pero yo creo que es el tiempo de que algo suceda en medio de ti. ¿Cuántos dicen amén? Después de una ardua noche de trabajo sin poder traer nada, alimento, y hay que comprender que ellos eran pescadores y el pescado que traían era un medio de recurso para ellos, para poder traer comida a su casa, finanza, y poder sustentar sus hogares. Y después de esta noche de haber trabajado y no haber tenido nada, dice la palabra que Jesús los vio, que estos hombres descendían de la barca. Y una vez que vio que descendió, se acercó a ellos y le pidió, se subió a una barca y le pidió a uno de ellos que lo llevara un poquito más allá de la orilla para poder predicar su palabra. Y vemos que, obvio, Jesús terminó de predicar y todavía le dice a Pedro: ándale, vuelve a tomar tus redes y ve mar adentro. Y una vez que van a mar adentro, Pedro dice cierta frase que debe de golpear en tu corazón. Y dice que echó las redes y vemos y sabemos el resultado, que esa de la pesca que tenían rompió redes de tal manera que alcanzó para llenar dos barcas, y esas dos barcas se hundían. Me llama algo la atención en el lugar que se encuentra. Dice que se encuentran en el lago de Genezaret. Y la palabra Genezaret significa un lugar de abundancia, de fructificar, un lugar donde se produce. Y en ese lugar donde habla esta historia que produce, que hay fructificación en ese lugar, vemos que nos encontramos con una historia donde hay personas que en ese lugar no pudieron producir nada o recoger algo para sus vidas. Dios, cuando estaba leyendo estos pasajes, me conectó con Primera de Samuel. Tal vez al principio no te conectará un poquito la historia, pero
entre cada frase y cada situación que vivía, Dios me hablaba y la relacionaba. Cuando Dios me conectaba en la parte cuando Samuel ministraba en la casa de Dios. Y en ese tiempo, cuando ministraba en la casa de Dios, habla que Elí ya sus ojos estaban cegados, ya no había visión en ese lugar. La palabra de Dios escaseaba, no había palabra de Dios, no había profetas en medio de ese lugar que Dios les hablara para poder traer una palabra para el pueblo de Israel. Y habla que había un joven que servía en la casa de Dios, un joven que tal vez, y lo puedes leer en ese capítulo, en el capítulo 3 de 1 de Samuel, que ese joven no conocía todavía a Dios, no conocía la voz de Dios y la palabra de Dios no había sido revelada a su vida, pero aún así Dios le habló a ese joven. ¿Dónde relaciona esta parte de estas historias? Que todo empieza cuando alguien está sirviendo a Dios, aun cuando no entienda lo que está hablando o lo que está predicando, aun cuando su voz no le reconoce completamente, porque podemos ver que Pedro se puso Jesús en la barca de Pedro y él escuchaba tal vez la predicación y escuchaba la palabra que Jesús soltaba. En ese mismo libro de Lucas o en Mateo, no me acuerdo, habla versículos anteriores, capítulos anteriores, que Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Tal vez Pedro había escuchado de milagros, había escuchado cómo predicaba Jesús, pero tal vez no había sido revelada esa palabra en su vida, pero aún así decidió servirle. Perdón. Y el servicio, no creas que fue cuando Jesús le dijo: toma tus redes, boga mar adentro, toma tus redes, vamos a echarlas. El servicio de Pedro vino desde que Jesús le pide que lo lleve un poquito más allá de la orilla para él poder predicar. Créeme que en nuestras vidas el servicio es el punto donde va a iniciar el rompimiento en medio de tu vida. Tal vez muchos no podamos entender al principio cuando servimos o cuando participamos en la obra de Dios. Yo recuerdo cuando empecé a servir por primera vez, tal vez la palabra la leía y ni por aquí me pasaba nada. Y yo escuchaba tal vez que gente decía que Dios le habló y que leyeron tal versículo y que a través de esa palabra Dios les dijo algo. Pero al principio yo, cuando le servía a Dios, la palabra a mi vida no había sido revelada, no conocía la voz de Dios, pero yo decidí servirle. Porque el servicio, créeme iglesia, abre ese inicio para que algo en tu vida se empiece a romper. Porque el servicio te relaciona con papá, te relaciona en su mover. ¿Qué tan importante es estar cerca del mover de Dios, aunque no lo entienda? Y ambos se encontraban en la misma situación. Pedro sube a la barca a Jesús y le empieza a servir a Jesús. Y Samuel, cuando todavía no conocía la voz de Dios y la palabra de Dios no había sido revelada a su vida, él le servía. ¿Qué tan importante es servirle a Dios? ¿Quieres que en lo natural tu vida empiece a causar un cambio, que cosas empiecen a romper? Empieza a dedicar tu vida a Dios. Que tus fuerzas, tus capacidades, lo que tú mejor sabes hacer, esté en la obra de papá, sirviéndole. Tal vez al principio tú pensarás que te está quitando el tiempo. Tal vez tú pensarás al principio que estás desperdiciando tus fuerzas, pero cuando tú le empiezas a servir al Señor, créeme que papá empieza a ver tu corazón. Papá empieza a ver lo que hay en tu vida. Créeme que no podrás romper si no empiezas a estar cerca de papá. Y la mejor forma de estar cerca de papá es empezarle a servir y juntarte con gente que esté cerca del corazón de papá. Pedro le empezó a servir a Jesús y por ende empezó a conocer a Dios a través de la vida de Jesucristo. Él, y tal vez podemos ver que ya en su época
no reprendía a sus hijos. Tal vez ya la visión se estaba secando, pero era un hombre que sirvió a Dios y que conocía la voz de Dios. Qué tan importante es acercarnos a gente que ha servido en el ministerio para poder aprender de ellos. Entonces el servicio, iglesia, es una forma donde en tu vida se empieza a romper estereotipos. Tal vez en tu trabajo tú eres gerente, tú eres jefe, tú llevas y diriges a personas, pero tal vez cuando empiezas a servir en la casa, empiezas sirviendo y estando sujeto a alguien más grande que tú en el reino. Pero tal vez dices, yo tengo mejor estudio, yo tengo más capacidades que la persona que está arriba de mí. Pero cuando tú decides servirle, algo se empieza a romper de ti, que empieza a traer rompimiento en medio de tu vida. Créeme que eso es lo que causa el servicio en medio de ti. Pedro, sin aún conocer a Jesús al 100%, ni que fuera revelada la palabra de Dios a su vida, él empezó a servirle. Jesús le dijo, me llevas un poquito más allá de la orilla, y Pedro lo lleva. Samuel servía a Dios en el templo y no le conocía, pero él le servía con todo su corazón. ¿Qué tan importante es el servicio para romper límites, iglesia? Porque cuando tú empiezas a servir, créeme que empiezas a ser catapultado a romper el nivel en el cual estás. Alguien que no empieza a servir, vamos a ponerlo en lo natural, quieres llegar a una posición más arriba, empiézale a servir a la persona que está en ese lugar. Tarde que temprano algo se te va a pegar, algo se te va a quedar, algo le vas a aprender. Y eso va a provocar que en tu vida se rompa algo. Dile al que tienes al lado, tienes que servir más. Vamos, vuelve a decir al que tienes al lado, tienes que servir más. Pedro, cuando dice que Jesús los vio, habla que se habían bajado de la barca y estaban lavando sus redes. Sabemos que después de una noche no habían pescado nada, habían trabajado y habían decidido bajarse. El lavar las redes, iglesia, Dios me hablaba de esta manera. Que alguien cuando aún intentó y no pescó nada y no tuvo nada de fruto en su vida, decidió bajarse, es alguien que no está destinado a romper límites. Porque se desistió de la obra que estaba haciendo. En lavar las redes, él estaba limpiando, diciéndole, ya no voy a trabajar más, ya la voy a dejar lista, tal vez para otro día más. Algo que me causa, el punto es que cuando Jesús les dice, era de día, porque dice que ellos habían estado toda la noche. Yo me imagino que llegaron en la madrugada de temprano en la mañana y empezaron a limpiar, y Jesús empezando a predicar, y una vez que se aventó la prédica le dijo, vamos a mar adentro. Estuve un poquito investigando cuándo son los horarios mejor para pescar, y hablan que para pescar lo mejor es en la noche, porque los peces son de sangre fría, y hacerle sangre fría cuando el sol está oculto, ellos están más tranquilos, no se mueven y suben más a la superficie. Pero una vez que empieza a salir el sol, dicen que los peces empiezan a buscar las profundidades del mar para poder regular su temperatura. En esta parte, Dios me enseña y me dice que tal vez has intentado muchas cosas, iglesia, y te has cansado y te has dejado de creer. Y para romper límites tienes que creer quién está contigo. Para poder romper un límite, iglesia, tienes que creer quién está en medio de ti. Y estaba este canto, porque cuando sabes quién está en medio de ti, tú sabes quién eres.
¿Qué tan importante es saber quién eres tú para poder producir y romper un límite que estaba clavado en medio de tu vida? Tal vez has desistido en muchas cosas, pero es el tiempo de que tengas conciencia de quién está en medio de tu vida, de quién está contigo. Y una vez que sabes quién está contigo, sabes quién eres tú. Y esto me lleva a un punto, porque Pedro era pescador, Jesús no era pescador. ¿Cómo alguien que no es pescador le enseña a alguien que es pescador? Tal vez Pedro pudo jactarse: Jesús, tú dedícate a predicar, tú dedícate a sanar, pero no me vas a venir a mí a enseñar de pesca, porque yo soy pescador. Y es lo que te hablo en el servicio, esa parte de servirle a alguien que aunque tú en el ramo que tú pienses que tú eres mejor, aun cuando tú le sirves a alguien, Dios rompe algo en medio de tu vida y créeme que empieza a hacer crecimiento en medio de ti. La palabra dice que Jesús le dice a Pedro: vuelve a tomar tus redes. ¿Qué tan importante es volver a tomar las redes cuando ya las habían dejado, iglesia? Para romper límites no tienes que soltar el llamado para el cual fuiste creado, porque hay que entenderlo en un ámbito natural. Pedro, la red lo hacía pescador porque era su instrumento para ir a pescar. La barca lo hacía pescador porque la barca determinaba quién era él en medio del mar. Lo que cuando Dios me hablaba en esta parte, cuando bajó, es cuando decidió no esforzarse más y dejar que la situación le determinara su condición a la cual estaba viviendo. Y créeme que aquel que entiende quién es, sabe que las condiciones y las situaciones no determinan quién es. Y para poder romper límites, iglesia, en el reino, tienes que saber quién eres tú. Dicen que se habían bajado de la barca, estaban ya colgando sus redes, habían dejado para lo cual habían sido llamados. Si sabemos en lo natural que era su sustento, imagínense ese día, no iba a haber sustento en su hogar. Y tal vez muchos se rinden, se agotan, porque las situaciones tal vez te han dicho que no puedes, no debes hacerlo tal vez. Pero el cielo tiene algo declarado para tu vida. Créeme que el cielo tiene declarado algo diferente de lo que el mundo, tu situación, te quiere decir. Dile al que tienes al lado: el cielo ha dictado algo diferente sobre tu vida. Me regreso a la historia de Samuel. Porque ahí está un poquito más claro este punto que quiero enseñar. Digo, se los voy a decir como quiera en este pasaje de Lucas 5. Dice que se acercó Jesús a Pedro y le dijo: me llevas un poquito más allá de la orilla. El punto importante es, para romper límites, es escuchar. El saber escuchar. Me traslado a la historia de Samuel para que quede un poquito más claro. Samuel, cuando Dios le habló, no lo conocía y se iba a la voz que conocía naturalmente, que era la de Elí. Dijo: si alguien aquí me habla, es Elí. Y una vez que escuchó que le hablaban, él dijo: pues me está hablando Elí, yo voy con Elí. ¿Para qué? Porque tal vez va a necesitar algo que yo le sirva. Digo, cuando Dios le habló a Samuel, habla que era ya en la madrugada, ya casi al amanecer, porque dice que era cuando se iba a apagar las velas. Eli este Samuel no había reconocido la voz de Dios y no había sido la palabra revelada a su vida. Pero en el escuchar está el inicio del rompimiento en él. Ya sabemos, va 3 veces con él y él a la tercera dice: ¿sabes qué? Es Dios el que le está hablando. Cuando te hable, responde de esta manera. Y una vez que Dios le habla otra vez,
le dice Samuel: heme aquí. Aquí está tu siervo para servirte. Y una vez que le dice esa parte, ya cuando aprendió a escuchar y a responder, la palabra de Dios se reveló en medio de su vida. Ojo, aclaró la situación, el panorama. El pueblo de Israel en esa época escaseaba la palabra de Dios. No había habido palabra, pero lo que provocó que el cielo se abriera era un hijo de Dios. Bueno, en ese tiempo, Samuel, que servía a Dios sin conocerlo, pero a través de su servicio provocó que el cielo pudiera depositar una palabra en medio de su vida. El servicio es la apertura para que algo se rompa en la tierra que el cielo está declarando sobre mí. Pero del cómo escucho depende de que si la palabra de Dios va a empezar a actuar en medio de mí y va a ser revelada. El punto está que debemos de escuchar correctamente. Porque de repente Dios te suelta una palabra y tú escuchas y dices: yo creo que Dios me dijo que era por aquí. Y tal vez no es lo que Dios te había hablado. Sabemos de gente de testimonio que de repente vino un profeta, le dijo algo y le dijo: ¿sabes qué, Paz? Ya es tiempo de que ya me vaya, porque esto entendí de la palabra de Dios. Y era totalmente lo contrario de lo que Dios le había dicho a su vida. Entonces hay que entender muy bien el punto. Para poder romper algo tengo que aprender a escuchar. ¿Y cómo puedo aprender a escuchar? Estando cerca, sirviendo en la casa de papá. Cuando yo sirvo, aprendo a escuchar cómo se mueve Dios en medio de un lugar. Y empiezo a responder yo de esa manera. Entonces, para que haya rompimientos en tu vida, tienes que aprender a escuchar, iglesia. Yo sé que vino el profeta y el profeta declaró palabras sobre tu vida, pero el cómo la escuchaste va a determinar que rompas esas situaciones, esos límites, para que la palabra de Dios se cumpla en medio de ti. ¿Cómo lo hago? Estando cerca del corazón de papá. ¿Qué tan importante es el escuchar, iglesia? Porque Pedro escucha la necesidad de Jesús: llévame mar adentro, tantito más. Y luego, una vez que escuchó y toda la palabra, le dice Jesús: vuelve a tomar tus redes y vamos a mar adentro. Él escuchó sus palabras. Él escuchó y fue atento a lo que Dios le pidió, y hizo claramente lo que Jesús le estaba pidiendo a su vida. Una vez que él y Samuel responde a la voz de Dios, Dios le habla y algo se rompe en medio de su vida. Dios rompe algo en medio del pueblo de Israel, porque cuando escaseaba, ya empezó a ver. Cuando Pedro no había pescado nada, una vez que aprendió a escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios en medio de su vida, habla que cuando toda una noche que no había pescado, una vez que Jesús dijo y aprendió a escuchar la voz de Dios, esa pesca estuvo frutos y pudo compartir más allá de una barca. ¿Qué tan importante es escuchar, iglesia? A veces no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. ¿Por qué? Imagínate si Pedro no hubiera sabido escuchar, le hubiera dicho Jesús: ¿tú qué me vas a decir a mí? Pero él aprendió a escuchar la voz de Jesús. Qué tan importante es que como hijos de Dios aprendamos a escuchar su voz. Porque cuando aprendemos a escuchar su voz, Dios te empieza a corregir y te empieza a alinear. Dios te empieza a formar. Dios te empieza a preparar y te empieza a llevar al camino, al destino donde vas a brincar de nivel. Cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, te empiezas a separar de lo natural. Cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, empiezas a dejar de vivir naturalmente y empiezas a vivir bajo su voz, bajo su autoridad, bajo lo que Él te quiere hablar sobre tu vida. Dejas lo natural para tomar lo sobrenatural de Dios en medio de ti. Hay una separación, iglesia. Empieza algo a separarse en medio de tu vida.
Cuando aprendes a escuchar, separa lo que es terrenal de lo que es de reino. Y créeme, Dios me ha estado hablando y he entendido muchas cosas. Qué tan importante es escuchar. Y cuando hablo de escuchar es cuando dejas tu identidad carnal y toma la identidad, la posición correcta que Dios te ha dado, que es ser su hijo. ¿Qué tan importante es eso, iglesia? Porque cuando tú eres hijo, aprendes a escuchar de una manera diferente. Cuando tú eres hijo, aprendes a escuchar de una manera que no respondías cuando no eras hijo. Inténtale hablarle de la misma forma a alguien que no es tu hijo, ¿cómo te va a responder? Pero cuando tú le hablas a un hijo, él aprende a reconocer tu voz y a obedecer lo que tú le dices. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que tienes al lado, tienes que aprender a escuchar. Porque el cómo escuchas determina cómo respondo. El cómo escuchas determina cómo respondo. Si quieres romper un límite, tienes que aprender a escuchar el corazón de Dios para poder responder como el reino espera que tú respondas. Qué tan importante eso es en la vida de un hijo. Porque Pedro aprendió a escuchar la voz de Jesús. Lo escuchó predicar, se aventó todo el sermón y había visto, porque digo, el escuchar no solamente las palabras, el escuchar, el ver lo que hace la otra persona. Porque créeme que muchas veces las personas hablan más con sus expresiones que con su voz. Aprendió a ver cómo Jesús oraba por los enfermos. Aprendió a ver cómo Jesús se le acercaba a gente para escuchar. Y tal vez la Biblia no habla, pero que había visto milagros, había visto milagros. Había visto cómo Jesús se movía. Y en ese mover, él aprendió a escucharlo y a responder de la manera correcta para que pudiera romperse algo en medio de su vida. Cuando tú aprendes a escuchar y a responder, dejas a un lado lo natural. ¿Cuántos de ustedes están en una situación y escuchan mal la situación que la palabra de Dios? Porque Pedro se movió a la palabra de Jesús, no a su palabra. Qué tan importante es que cuando tú escuches y respondes a la palabra de Dios, viene algo que va a empezar a romper tu vida. Tú estás en una situación donde estás enfermo y escuchas al doctor, no, de esta no vas a salir. Pero escuches en su palabra que Él en la cruz se llevó toda enfermedad. Dime, ¿qué peso va a tener más en tu vida? Por eso te digo que es importante el cómo escucho. Porque si escucho naturalmente, lo que va a gobernar mi vida es lo natural. Si Pedro hubiera escuchado naturalmente, lo hubiera dicho Jesús, Jesús, pregúntale a cualquiera que estuvo conmigo en la barca, a todo aquel que estuvo toda la noche aventando las redes y tal vez jalándolas y ver que el resultado era el mismo, no había nada en estas redes. Y tú todavía me dices que agarro otra vez las redes, que ya había limpiado y había preparado para otro día que tal vez yo crea que es el tiempo correcto. Y tú me dices que vayamos ahorita, cuando el sol está, cuando sé que los peces no van a estar, porque los peces en este tiempo van a estar abajo. Y la red no va a alcanzar para esas profundidades. Imagínate a Pedro respondiendo de esa manera a Jesús. O tal vez escuchando allá lo que había escuchado de otros pescadores. No, hombre, hoy el día de hoy estuvo fatal. Me cansé, sudé y no llevo nada para la casa. Hoy no pescamos nada. Hoy fue un día pésimo. El que escuchas y el cómo escuchas va a determinar qué vas a romper o qué no vas a romper. Es tiempo, iglesia, de aprender a escuchar. ¿A quién estás escuchando, iglesia? ¿A quién estás escuchando? El punto está en dónde estoy situado y a quién quiero escuchar.
Si Pedro hubiera volteado con los discípulos hubieran dicho tal vez, otra vez, vamos a intentarlo otra vez, no te bastó toda la noche y tú bien sabes que a esta hora no vamos a pescar nada. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios y responde a su voz, algo se va a romper en medio de tu vida. Créelo, iglesia, algo se va a romper. Vamos a ponernos de pie y quiero cerrar esta parte. Todavía no cierro con esta historia, pero quiero por esta noche cerrar en esta parte. Porque tal vez has estado como Pedro y sus discípulos. Perdón, Pedro y todos los discípulos que estaban ahí en la barca, que tal vez no se ha roto nada en tu vida y has estado en el mismo lugar y tal vez no has avanzado y no has cosechado lo que tu trabajo ha representado. Pero es tiempo. ¿Dónde está nuestro corazón y qué estamos escuchando en este tiempo? Hay una parte en Ageo, cuando Dios le pide que restaure el templo y la casa. Ellos escuchaban lo que había en su corazón, que era preocuparse por sus casas y dejar el servicio a Dios para otro tiempo. No estaban negados a no hacerlo, pero decían no es el tiempo. Y la palabra de Ageo dice que ellos trabajaban y así como cobraban lo echaban a su bolsa. Y era como bolsas rotas que se iba todo lo que tenía. Y tal vez hemos estado viviendo en esa situación, que recibo y pongo en mi bolsa, se empieza a romper y no tengo nada al fin de cuentas. Porque no he aprendido a escuchar. Es tiempo, iglesia, que aprendamos a escuchar más la voz de Dios, que estemos más cerca de Él. Júntate con personas que estén cerca del corazón de papá. Empieza a servir en la casa, empieza a participar, porque en base a tu servicio, créeme que Dios te va a poner en el lugar correcto y va a situarte una identidad correcta. Porque vas a empezar a escuchar lo que hablan los otros que están conectados con Dios. Y tal vez en la plática entre ellos te van a decir, sabes, de esta manera tienes que responder, de esta manera tienes que hacer, para que puedas escuchar la voz y responderle a papá, a su palabra. No alcancé para abarcar esta parte de la palabra, pero cuando tú escuchas y atiendes la palabra de Dios, hay un cambio en medio de tu vida. Va a haber un cambio en medio de tu situación. Algo se tiene que romper en medio de ti, porque la palabra de Dios tiene esa capacidad, ese poder en medio de tu vida. Medita en este tiempo que vamos a parar esta serie. ¿Qué has estado escuchando más? ¿Has escuchado más a tu situación? ¿Has escuchado más tu panorama natural del que estás? ¿O estás escuchando más lo que Dios ha declarado sobre tu vida? Créeme que si yo volteara a veces a ver mi situación, yo diría, todo me quiere aplastar, todo me quiere frenar, todo me quiere destruir. Pero empiezo a conectarme con Dios y escuchar su voz y escuchar lo que ha declarado sobre mi vida. Y no se parece nada a lo que estoy viviendo. No se parece ni poquito a lo que estoy viviendo, porque mi Dios ha declarado cosas de grandeza sobre mi vida. Y yo creo que sobre tu vida mi Dios ha declarado cosas grandes. Es tiempo de empezar a vivir lo que Dios ha declarado sobre ti. El ministerio de Samuel empezó en esa fecha que él aprendió a escuchar la voz de Dios y responderle a Dios cuando Dios le hablaba. Y créeme que es el tiempo que Dios está hablando, que es un tiempo donde Dios está hablando a la iglesia. Es un tiempo donde tal vez las situaciones en el exterior están abrumándonos. Ves cosas en la televisión, ves cosas
en cualquier parte que estás, y todo te habla que te alejes de Dios, todo te habla que te alejes de la palabra de Dios, que la situación está difícil, que no vas a casar, que hay crisis, que hay guerras, que hay esto, que hay el otro, y lo que ves es destrucción en medio de tu vida, cuando Dios ha declarado vida en medio de ti, vida a través de su palabra para tu familia. Pero es tiempo que yo aprenda a escuchar, iglesia, su voz y a responder correctamente a lo que Él ha dicho sobre mi vida. Tal vez por mucho tiempo cierra tus ojos. No has querido, tal vez sí has escuchado su voz, pero no has querido responder a su voz. Y tal vez has puesto tu atención sobre otras voces que no ha traído el fruto que Dios ha declarado en este tiempo para ti. Pero dice Dios, vuelve a mí otra vez, vuelve a escuchar mi voz, vuelve a responder a mi voz. Créeme que a veces alrededor de nosotros hay muchas cosas que nos quieren alejar de estar en la presencia de papá. Tal vez ha habido muchas cosas que han frenado tu alabanza. Tal vez ha habido muchas cosas que han frenado tu adoración. Tal vez ha habido muchas cosas que han frenado tu lectura, tu relación con papá. Pero que sea un tiempo donde te acerques otra vez a Él. Que sea un tiempo donde tal vez si habías menguado en tu servicio, le digas: Señor, aquí estoy para lo que tú quieras. Aquí estoy, papá, para que me uses. Porque créeme que en la medida que tú le sirves, causa un impacto en lo natural, en el mundo secular alrededor de ti. Cuando tú le sirves al reino, cuando tú le sirves al Rey de Reyes, cuando tú le sirves al Señor de Señores, va a traer un impacto en tu vida secular. Y tal vez donde puertas se habían frenado, Dios va a empezar a abrir. Algo, créeme, que se va a romper en lo natural. Cuando tú te decides acceder al mover sobrenatural de Dios, en lo natural algo se va a romper, iglesia. Papá, afina, Señor, nuestro oído. Papá, afina nuestro oído, Señor. Que podamos escuchar, Señor, lo que tú quieres, papá, para nosotros, papá. Que podamos escuchar tu voz, Señor. Porque yo sé que has estado hablando, Señor. Tú no has dejado de hablar, Señor. Si no es que nosotros hemos dejado de percibir, Señor, tu voz, papá. Afina nuestro oído, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor, y poderte responder, Señor, así como lo hizo Samuel, Señor, así como lo hizo Pedro, Señor. Poder estar atentos a tu voz, a tu palabra, Señor, y poderte decir: papá, heme aquí, Señor, heme aquí, papá, aquí estoy, papá. Vamos, si esta noche tú le puedes decir con tus propias palabras, decirle: papá, aquí estoy, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha, papá. Habla, Señor, que tu siervo escucha, papá. Queremos escuchar tu voz, papá. Queremos escucharte a ti, Señor. Queremos seguir avanzando, Señor, en tu reino, papá. Y sabemos que necesitamos escucharte más, Señor, y poder responder, Señor, a tu mover en esta temporada, papá. Gracias, Señor. Porque yo sé, Señor, que
En el nombre de Jesús, Señor, estás abriendo, Señor, oídos. Estás afinándolos para que puedan escuchar el timbre de tu voz, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.